Llegué a un nivel C1 de inglés haciendo exactamente lo que te voy a mostrar en este video. Si haces esto, te aseguro que vas a pasar de odiar el inglés a dominarlo, disfrutar del idioma, pensar en inglés y a consecuencia de esto te aseguro que vas a poder desbloquear un montón de oportunidades que te van a dar un mejor futuro. Muchos creen que hablar con fluidez es aprenderte absolutamente todas las reglas gramaticales y conocer todas las palabras en inglés. Pero la realidad es que la fluidez es poder comunicarte sin trabarte, pero no necesariamente tienes que conocer absolutamente todo lo del idioma. Cuando empecé a aprender inglés, creía que tenía que sufrir para poder aprender el idioma. Tenía que hacer un montón de ejercicios aburridos, memorizarme absolutamente todas las reglas gramaticales, memorizarme todos los verbos irregulares para poder expresarme correctamente. La verdad es que yo creía que así se lograba. Desgraciadamente las escuelas tradicionales nos han enseñado que el aprendizaje del idioma tiene que ser así. Y es frustrante porque no es cierto. En el video de hoy te voy a mostrar cómo se logra pensar y hablar en inglés de una forma muchísimo más simple y efectiva. Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Angie y en este canal te enseño a cómo convertir el inglés en tu mejor herramienta profesional. El día de hoy vamos a ver hábitos reales y prácticos. Te voy a dar unos tips que puedes aplicar en tu día a día como el profesionista ocupado que eres para que puedas avanzar en este proceso del aprendizaje del idioma. Y quiero empezar esta conversación hablando de por qué las clases tradicionales no funcionaron para mí. Como la mayoría de las personas, empecé a aprender inglés cuando estaba en primaria. Saliendo de la escuela me acuerdo que iba al centro de idiomas, me sentaba en un salón de clases como por 3 horas escuchando al profesor hablar y enseñarme el idioma. Obviamente cuando era niña no me interesaba como tal aprender el inglés. Lo veía más como una obligación porque mis papás me decían que tenía que aprender inglés. Si alguien le dijera a la Angie cuando estaba chiquita que en el futuro Angie iba a estar hablando inglés 24/7, que gracias al inglés se fue de intercambio a Corea del Sur, logró trabajar en Canadá, que se casó con un canadiense y que ahorita vive en Canadá, la Angie chiquita jamás lo hubiera creído. Recuerdo que cuando estaba en prepa asistía a todas mis clases de inglés, hacía todas mis tareas, estudiaba todos esos ejercicios de gramática. Mis habilidades de listening no eran lo mejor, pero yo creo que me defendía. Pasaba todos mis exámenes escritos y eso me hacía sentir confiada porque creía que iba por el camino correcto y creía que sí estaba aprendiendo. Pero a pesar de que seguía avanzando de nivel en las escuelas, yo sentía que no pasaba del verbo to be y de todos los ejercicios o del inglés súper básico. Cuando llegué a la universidad me di cuenta que mi inglés, a pesar de que le había dedicado, no sé, 7 años, 8 años, 10 años de mi vida, mi inglés estaba por los suelos. O sea, mis compañeros hablaban inglés fluido, se habían ido de intercambio a diferentes países, tomaban clases en inglés y yo no me podía imaginar hacer eso. Un día mi hermano llegó conmigo y me dijo que había encontrado una oportunidad para trabajar en un campamento en Canadá. Los dos aplicamos y nos aceptaron exactamente en el mismo campamento. Hicimos todos los trámites y en un abrir y cerrar de ojos ya nos encontrábamos en el avión para ir a Canadá. Era mi primera vez fuera del país. Yo estaba súper emocionada, estaba súper feliz y estaba lista para aplicar todo lo que había aprendido anteriormente. Y la verdad es que iba confiada porque como en mi pasado había pasado todos mis exámenes, yo creía que iba a ser relativamente fácil. No puedo explicarles lo fracasada que me sentí llegando a Canadá. No entendía absolutamente nada, creía que me hablaban en 3x, a diferencia de los audios que me la había pasado escuchando toda mi vida, que parecía que hablaban en .5, o sea que hablaban en cámara lenta. Fue la experiencia más retadora y llenadora de mi vida. O sea, trabajé con personas de Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda. O sea, pueden imaginarse la cantidad de acentos que había en ese momento que no entendía absolutamente nada. Literal, el primer día me hice bolita y yo quería regresarme a México porque no entendía absolutamente nada y me sentía súper frustrada. No entendía cómo era posible que había estudiado por tantos años y ni siquiera podía decir una sola palabra en inglés. Todo sonaba perfecto aquí, pero las palabras no me salían. Ahí entendí que toda mi vida me habían enseñado el inglés, pero no me habían enseñado a adquirir el idioma. Sobreviví al verano como pude y cuando regresé tenía un objetivo claro. Sabía que había pasado por un muy mal momento y le batallé como no se imaginan, pero yo me puse el objetivo de que quería regresar al siguiente año a una posición más arriba.
y yo sabía que eso no lo iba a lograr si no mejoraba mi inglés. Así que decidí hacer algo al respecto. Necesitaba vivir y respirar inglés 24/7. Gracias a esta realización, creé un sistema para aplicarlo en mi vida diaria que me llevó a ser fluida en inglés. Puedes seguir estos pasos y ajustarlos a tu vida como mejor se te acomode, pero de verdad te aseguro que te va a cambiar la vida. Paso número 1. Vive tu vida activamente en inglés. Literal como si vivieras en otro país. No importa que estás en México, no importa que estás en un país en donde se habla español, literal cambia tu vida como si vivieras en otro país. Para no frustrarme tanto desde un inicio, primero empezaba una serie en inglés con subtítulos en español y activamente estaba tratando de entender lo que decían las personas y conectar todas esas palabras con los subtítulos en español. Ya después de haberme acostumbrado a ese audio, a escuchar todo en inglés, después ahora sí pasaba a cambiar los subtítulos a inglés. Realmente te aseguro que te va a sorprender cuando cambias los subtítulos en inglés, y te das cuenta lo mucho que entiendes. Te voy a dejar de tarea que en la próxima serie o en la próxima película que veas, cambia esos subtítulos a inglés y déjame en los comentarios cuánto de toda la serie o de la película lograste entender. Esto lo mismo lo apliqué con libros y prácticamente con todo lo que hacía. O sea, si tenía que leer un libro, trataba de leerlo en inglés. Si estaba en la escuela y tenía que investigar algo, trataba de hacer esa investigación en inglés. En lugar de buscar qué es una manzana, me iba a mi computadora, buscaba What's an apple. Con todo eso, si te fijas, inconscientemente estás activamente tratando de ver cómo se escribe la pregunta What's an apple. Y después todo lo que recibes y lo que empiezas a ver en la pantalla está en inglés y por contexto entiendes que es una manzana. Y lo que quiero decir con esto es que quiero que imagines que ya eres un hablante nativo. Y vamos a pretender por un segundo que ya lo eres. Y si ya eres un hablante nativo, todo lo que ocupas tiene que estar en inglés. Para empezar con este juego, quiero que cambies tu celular, toda la configuración a inglés. Tu celular inglés, tu computadora a inglés, todas tus redes sociales a inglés. Con esto, ya sabes cómo funciona la interfaz, ya sabes cómo funciona todo eso. Lo que va a hacer es que tu cerebro inconscientemente va a empezar a conectar todas esas palabras a inglés y va a hacer inconscientemente toda esa transición del aprendizaje del idioma. En conclusión, todo lo que te rodee tiene que estar en inglés. Todo lo que tú tengas control sobre tiene que estar en inglés, ¿va? Eso es lo más básico que puedes hacer. Si eres una persona que utiliza una agenda, todas esas tareas que tienes que hacer, escríbelas en inglés. Si tienes que ir al súper, si tienes que comprar frijoles, si tienes que lavar la ropa, todas esas tareas hazlo en inglés, ¿ok? Es lo más simple del mundo, pero tienes que hacerlo en inglés. Escribe, I need to go to the supermarket. I need to go to the grocery store. Es lo mismo. I need to do laundry. Si vas a ir al súper y tienes una lista de todo lo que vas a comprar, toda esa lista del súper hazla en inglés. Si tienes la lista del súper de manzanas, frijoles, leche, lo que sea, haz todo eso en inglés. Inconscientemente, todo esto es repetitivo. Son cosas que haces todos los días. Y para aprender un idioma necesitas repetición. Para que tu cerebro recuerde todo esto y lo adquiera como idioma, ¿ok? Entonces, toda esta repetición inconscientemente la vas a ir adaptando a tu cerebro y lo va a empezar a entender en inglés. Pasa exactamente lo mismo a como nosotros aprendimos el español. Paso número 2. Aplica el input comprensible. ¿Y a qué me refiero con input comprensible? Probablemente te ha pasado que si estabas viendo alguna película o una serie en inglés, tenías que estar pausando cada 2 minutos y regresarte porque no habías entendido lo que te estaban diciendo, o anotar un montón de palabras porque no sabías su significado para después estudiarlas, pero era 1,000,000 de palabras que 1 o 2 días después te rendías y volvías a regresar al español. Y esto pasaba porque no estabas aplicando lo que es el input comprensible. Aplicar este input es el proceso clave para que puedas avanzar. Y esto es exactamente lo que hizo que mi método funcionara para mí. Y por input comprensible me refiero a consumir información que entiendes en su mayoría. O sea que prácticamente está a tu nivel +1. O sea, es un poquito más complicado.
porque si empezamos a ver información que es más 20, más 30, más 50, más complicado, definitivamente no vamos a entender nada, nos vamos a frustrar y ya no vamos a querer saber nada al respecto. Esto es algo que a mí me funcionó de maravilla, porque te estás retando un poquito más. Estás entendiendo casi todo, pero todavía te estás retando un poquito más. Es como si leyeras un libro y en lugar de subrayar 50 palabras que no entendiste, subrayas 3 que terminas entendiendo por el contexto en general. Pero estás activamente entendiendo cuáles son las palabras que no entiendes, las buscas, entiendes y sigues adelante. Creo que no hace falta decir que esto lo tienes que hacer con cosas que sean completamente de tu interés. No sientas que tienes que ver algo más complicado porque crees que puedes hacerlo. Esto no se trata de ego, se trata de mejorar paso a pasito. Esto es crucial para empezar a consumir contenido que está prácticamente a tu nivel, más un poquito más difícil, para que vayas disfrutando del proceso, porque prácticamente estás entendiendo todo lo que está pasando y lo que no entiendes es relativamente mínimo, que no haces que te abrumes y que tu cerebro pueda retenerlo. Ahora lo que vas a hacer es que vas a buscar una serie, una película que esté a tu nivel. Dale play, pausa la serie cuando no entiendas algo, anota esa palabra o la frase que no entendiste, búscala, la puedes repasar después y así básicamente vas progresando. Y el paso número 3 es el aprendizaje activo versus aprendizaje pasivo. Lo que tienes que hacer es aprender activamente. Casi la mayoría del tiempo yo dependí del aprendizaje pasivo y realmente ahí fue cuando me di cuenta que no podía ver resultados, porque solo actuaba como un receptor de información, limitándome solo a escuchar, a leer y prácticamente memorizar sin tener una interacción activa ni un procesamiento crítico de toda la información o del contenido que estaba aprendiendo. ¿Cómo puedes lograrlo? Te explico cómo yo lo hice. Por ejemplo, si estaba leyendo un libro en inglés, me aseguraba de tener ese mismo libro en audiolibro. Entonces, lo que yo hacía es cuando empezaba a leer, reproducía, tenía mi audiolibro y al mismo tiempo yo leía en voz alta. Entonces, si se fijan, aquí estamos practicando absolutamente todas las habilidades del idioma. Estoy escuchando al narrador leer, estoy hablando en voz alta, estoy leyendo en voz alta y estoy leyendo todas las palabras. Entonces, cuando yo estaba escuchando al narrador y pronunciaba mis palabras, me daba cuenta cuáles son las palabras, cómo se pronunciaban, cuál era la pronunciación correcta y al mismo tiempo estaba viendo tal cual como se iban escribiendo. Entonces, haciendo este aprendizaje activamente, tu cerebro empieza a relacionar el sonido con la pronunciación y de cómo se escribe, y al momento de repetirlo por tantas veces, inconscientemente empiezas a captar todas esas reglas gramaticales y obviamente aparte de esto aplicaba el input comprensible. Estos libros que escuchaba prácticamente entendía alrededor del 80-85% y todo lo que no entendía, el resto mi cerebro lo completaba con el contexto que entendía. Para resumir, el aprendizaje pasivo, por ejemplo, es escuchar a un profesor que nada más te habla, que te explica y tú nada más escuchas, lees y memorizas. Es un aprendizaje pasivo porque no estás teniendo como una interacción activa, repetición, no estás haciendo nada de eso. El aprendizaje activo es repetir activamente lo que estás viendo, lo que estás leyendo, lo que estás escuchando. Muchas personas me preguntan si puedes tener un aprendizaje activo en clases y mi respuesta es por supuesto que sí. Una clase con aprendizaje activo se basa en la conversación y la repetición. Una clase en donde hables la mayoría del tiempo, si hay alguien que te pueda dar feedback inmediato de cómo estás pronunciando y todo eso y vas corrigiendo como a su tiempo, ahí estás teniendo un aprendizaje activo. Esos son los 3 pasos que si los aplicas, te aseguro que vas a empezar a sentirte muchísimo más cómodo con el idioma. Y te doy un tip extra. Todos tus pensamientos, trata de hacerlos en inglés. Muchas veces lo que yo hacía es que, no sé, si yo me estaba bañando, normalmente cuando te estás bañando, estás pensando, al menos eso es lo que a mí me pasa, que me estoy bañando y estoy pensando en un montón de cosas. Estoy pensando qué voy a hacer, estoy recordando algo que me pasó. Lo que yo hacía es que si estaba recordando algo que me pasó, simulaba que le estaba contando esa historia a alguien y esa historia yo la contaba en inglés en mi cabeza. Entonces empezaba como, the other day I was walking on the street and a person approached me and blah, blah, blah. Entonces todo eso yo lo decía en inglés. Si había alguien no lo decía en voz alta, pero al menos lo pensaba. O muchas veces lo decía en voz alta, hablaba conmigo misma todo el tiempo. Oh, Angie, you have to do this. Oh my God, I forgot to, blah, blah, blah.
Te aseguro que eso a mí también me ayudó muchísimo. Yo sé que estos pasos suenan demasiado simples y no es nada imposible de lograr. Si empiezas con estas pequeñas microacciones que tienes que hacer en tu vida diaria, que tienes que incorporar en tu día a día, te aseguro que vas a empezar a ver resultados. Como ya te había dicho en el inicio del video, seguir este sistema me llevó de odiar el inglés a dominarlo, a disfrutarlo como no se imaginan, a pensar en inglés. Todo esto lo puedes hacer completamente tú solo. Solo necesitas disciplina, necesitas realizar estas actividades diariamente, siempre tratando de aprender activamente y aplicando el input comprensible. Ahora, si quieres tener un empujoncito, acelerar tu proceso y tener el acompañamiento que, por ejemplo, yo no tuve, puedes hacerlo con nosotros en Dato English. Aquí vas a experimentar nuestra metodología 80% práctica, en donde estás acompañado de un profesor que funciona prácticamente como tu guía, te da feedback inmediato y las clases son completamente conversacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que estás hablando prácticamente el 80% de tu tiempo. Hablamos de conversaciones de la vida real, hacemos roleplays para que cada día te sientas muchísimo más cómodo con el idioma. Además, tenemos una plataforma que tú puedes acompañar tu aprendizaje con esta plataforma para que sigas practicando y repasando todo lo aprendido. Y aparte tenemos workshops especializados para tu crecimiento profesional. Si quieres aprender con nosotros, si quieres saber un poquito más sobre esta metodología 80-20, te dejo el link en la descripción. Espero que te hayan servido muchísimo estos tips y te veo en el siguiente video.